Queremos comenzar con Jesús. ¿Bien? Te voy a hablar un poco de Jesús y después te voy a hablar de 3 personas más, o 4, disculpe, 4. Ahora, yo la semana pasada me di cuenta que, aunque para mí en la pantalla, cuando estoy en la pantalla poniendo esto, pues se ve grande, pero acá en la pantalla se ve pequeño. Yo lo voy a leer acá, ¿bien? Jesús inició su ministerio reuniendo un grupo de discípulos en el año 30 de la era común, aproximadamente. Durante 3 años estos discípulos vivieron, comieron y trabajaron con Jesús. Ahora me voy a detener ahí un minuto. Yo he escuchado a través de los años diferentes personas decir, fulano de tal es tan buena persona. Y en la parte trasera de mi mente, pues queda siempre una inquietud. Es bueno decir eso de las personas, pero uno de verdad no conoce a la persona hasta que vive con la persona. ¿Me está entendiendo? Hasta que usted no viva con una persona, de verdad usted no lo conoce. Ahora, algunas personas me consideran, bueno, gracias por eso, muy amable. Pero la que puede testificar si soy o no soy bueno es Madeline. 34 años con esta cruz no es fácil. Cuando hablo de los discípulos, no estoy hablando de hombres que llegaron a la iglesia el domingo y estuvieron 1 hora o 2 horas. Estoy hablando de hombres que vivieron con este que se llama Jesús. Lo observaron, cómo él reaccionaba a toda situación de la vida y cómo él se comportaba con los demás y consigo mismo, en público y en privado. Ese es el testimonio que tenemos. Bien. Observaron cómo él se preocupaba por los pobres, sanaba a los que estaban enfermos, daba vista a los ciegos, perdonaba a los pecadores y enseñaba a las multitudes. Ser cristiano significaba para estos primeros discípulos más que ser creyentes o adoradores. Me detengo ahí. Creyente sencillamente es alguien que cree. Es todo. Adorador es alguien que canta, que se expresa. Pero para los primeros discípulos, el cristianismo iba más allá que sencillamente creer o reunirse a cantar. Era mucho más profundo. Por su compromiso con Jesús y por la permanente presencia del Espíritu Santo en su vida, la gente advertía que ellos estaban siendo transformados para llegar a ser como Cristo. Bien, voy a pasar a la otra página. Durante 250 años, los primeros cristianos continuaron experimentando el Espíritu de Jesús en medio de ellos. Pero en los siguientes siglos se introdujeron tantos cambios en la fe cristiana que casi se transformó en otra religión. 2 hombres en particular son símbolos de este cambio. Uno fue político y el otro un teólogo. Vamos a entrar ahí en un minuto. Pero antes de llegar a eso, durante este tiempo eran conocidos como los del camino. En otras palabras, los que creían en Jesús, los que adoraban a Jesucristo y los que seguían a Jesucristo, no eran llamados cristianos, eran llamados los del camino. Porque la manera de su comportamiento, la manera que ellos vivían, se reflejaba en cómo Jesús había vivido. Eran conocidos como los del camino. Ahora, por primera vez en Tesalónica, y entonces en la Biblia tenemos Primera
y segunda de Tesalonicenses. Son dos cartas escritas, primera y segunda de Tesalonicenses. Por primera vez en Tesalónica se les llamó cristianos. Pero antes de eso eran los del camino. ¿Estamos? Por ejemplo, para que me entienda, estamos otra vez en esta época de política, ¿no? Y tenemos un candidato muy amable, Trump. Pues lo que le siguen a él se llaman los trompudos. ¿Está conmigo? Por primera vez en Tesalónica se les llama cristiano a los seguidores de Jesús. En latín, la terminación iano, I.A.N.O, iano, significaba el partido de. Cuando hablamos de cristiano, literalmente estamos hablando o diciendo los que son del partido de Jesús. Cristiano es los que son del partido de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Puedo seguir? ¿Voy bien? Díganme, ¿tú sabes cómo esto funciona? Si no me dicen amén, tengo que empezar. Ahí está. Y es cosa seria. Move it along, muévelo. Ahora, el primero, se lo presenté la semana pasada, es Constantino. Vamos a regresar a él bien rápido. Y voy a ser bien breve con Constantino. Algo que les enseñé la semana pasada, para que quede clavado hoy, tuvo una visión. La visión fue que vio una cruz. Y dijo, en esa visión, un lema que decía, por esta vencerás. Entonces, el político tiene esta visión, llega a la conclusión que si él abraza la fe cristiana, él va a tener éxito porque Dios le va a dar el éxito. Entonces, a su ejército, él le da la insignia de la cruz. Tenían la insignia de la cruz. Cuando venía su ejército y atacaba una nación o un terreno, tenía el emblema de la cruz. Y algunos escritos dicen que hasta iba un cura con ellos a la batalla. ¿Ok? Eso es lo que este varón hace. Se identifica con la cruz. Entonces ahora el cristianismo llega a ser la religión oficial del imperio. Pero para ser más claro, la Iglesia Católica, la fe católica romana, llega a ser la religión oficial del imperio, todo el imperio de Constantino. Bien, lo otro que les presenté fue que ahora con esta fe, todo bebé que nace dentro de los confines del imperio, son bautizados. El bautismo de bebé, de los infantes, identifica ahora que es parte del imperio. Observa cómo coge la fe cristiana, las enseñanzas de Cristo, y las envuelve en una ideología política para gobernar al pueblo. ¿Está conmigo? Él está usando las dos manos, como le dije la semana pasada, la religión y la política, las tiene él las dos en su control para gobernar y controlar y mover sus ideas sobre la humanidad. Bien. Ese es uno. Ahora el otro que quiero hablar de él es Agustín. Vamos al Agustín. Le voy a leer aquí. Agustín el teólogo tuvo importancia algún tiempo después. ¿Ok? Te estoy dando algo cronológico. Tenemos Jesús, establece la fe. Tenemos los discípulos, pero pasan unos años. Ahora aparece Constantino. Él establece otras cosas. Él mezcla la política y la fe. Después viene otro que se llama Agustín. No es político, es teólogo. ¿Ok?
tuvo importancia algún tiempo después. Tuvo una profunda experiencia de conversión y algunos la considerarían el más grande teólogo de la Iglesia occidental. Pero gradualmente surgieron diferentes tendencias y perspectivas que contrastaba con las de los primeros discípulos. Ya Agustín está teniendo influencia en la iglesia, pero las creencias del personal se van alejando un poco de la creencia original de los discípulos. Ok, te voy a dar un ejemplo. Si un avión sale desde el estado de la Florida y quiere llegar, vamos a decir, a Indianápolis, ¿ok? Y cuando el piloto arranca, si el piloto se desvía por un porcentaje no más, un grado en vez de estar, vamos a decir, en 20 grados norte, si él lo pone 19 grados norte, aunque está cerca, ¿llegaría a Indianápolis? No. Va a aterrizar en otro lado. Aunque sea un grado de variación, no va a llegar al destino. Eso es lo que empieza a acontecer. Agustín, vamos a decir, que está un grado desviado. Su punto de partida es la misma, pero su punto de destino es distinto. ¿Está conmigo? Y eso es lo que empieza entonces, en lugar de enfocarse en la vida, el ministerio de Jesús, la iglesia empezó a presentar más atención a la muerte de Cristo. Entonces hay un libro que se escribe, El Credo de los Apóstoles, que alcanzó prominencia durante este tiempo. No hace mención de las enseñanzas y el ministerio de Jesús. En lugar de decir Jesús es el centro de nuestra fe, los seguidores de Agustín decían más bien la muerte de Cristo es el centro de nuestra fe. Eso es un cambio muy diferente. Ok, vamos a otro personaje. Este se llama Lutero. Este es Lutero. Mira qué lindo. A Lutero le ofende. Lutero está molesto. Ahora, él es después de Agustín. Durante este tiempo, mantenga en su mente que no hay religiones como hoy día. Hay una institución de fe, la Iglesia Católica Romana. Es todo. Y Lutero está molesto con las prácticas de los sacerdotes y los papas que ofrecían perdón y liberación del purgatorio con base en obras y vendiendo indulgencias. ¿Sabemos lo que es el purgatorio? Les voy a recordar. El purgatorio es aquel lugar, están los vivos y están los muertos. Pero y está el cielo. Entre el cielo y la tierra hay un salón de espera. En este salón de espera es conocido como el purgatorio, porque ahí se está purificando el muerto. El muerto es purificado por las oraciones de los vivos. En otras palabras, vamos a coger a nuestro hermano Cristian de ejemplo. El hombre de los milagros. Se nos muere el hombre de los milagros y entonces no dio el grado, no llega al cielo, se queda en el purgatorio y ahí él está, no sé qué hace ahí. Pero entonces yo digo, cada domingo yo digo, mis hermanos, hay que orar por Cristian para que salga del purgatorio y se vaya ya para el cielo. Y estamos siempre orando todos los domingos, fervientemente orando para que este hombre se purifique y llegue al cielo.
Oh, y no podemos olvidar, hay que dar ofrendas para que Christian salga del purgatorio y entre al cielo. ¿Qué te parece? Amén. Esa es la enseñanza. Martín Lutero no le gusta. Martín Lutero está molesto. Martín Lutero está molesto porque Martín Lutero es sacerdote, es parte de la Iglesia Católica Romana, ha estudiado, entiende lo que enseñan. Entonces él, en su estado de molestia, porque él observa el abuso, él declara una audiencia pública. Y esto se llama las 95 tesis. 95 quejas, por decirlo, molestias contra la institución del día. Y esto aconteció el día 31 de octubre del año 1517. Y esto puso en marcha lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Protestante, protestar. Protestar. Y eso comienza un movimiento. Ok, ¿estamos? Vamos bien entonces. Vamos entonces a este señor Menno Simons, el próximo. Menno Simons, un ex sacerdote católico, enseñaba y coordinaba grupos que estaban surgiendo en los Países Bajos. Estos estudiantes de Biblia continuaron sus estudios sobre Jesús y los primeros discípulos. Y uno de los versos clave de Simon Menno era: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Simon Menno viene idénticamente después de estas 95 tesis, la reforma, hay una reformación. Hay hombres que están levantando voces en contra de la Iglesia Católica. Los sacerdotes y la jerarquía de la Iglesia Católica está molesta con estos hombres porque ellos le están llamando la atención y diciéndole: hey, lo que ustedes están enseñando no es la fe de Jesús. Regresemos a la raíz, que es Jesucristo. Ve, la Iglesia Católica había puesto los ojos de la gente en los sacerdotes. ¿Qué va a hacer el sacerdote por mí hoy? ¿Cuánto dinero tengo que llevar a la iglesia para sacar a mi hermano Christian del purgatorio? Todo esto están desviados, porque Jesús no enseñó nada de eso. Jesús enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces estos hombres, y uno de ellos, Simon Menno, empieza a llamarle la atención a la iglesia: hey, regresemos a esto, a la base del fundamento. Jesucristo es el centro, pongamos los ojos en Él. Otro verso fundamental para Simon Menno es: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Llegó a ser el lema de Menno Simons. Con el tiempo, el Sermón del Monte, cuando era empoderado por el Espíritu Santo, fue considerado normativo para la vida cristiana. Vemos dos versos clave. Y entonces el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, por decirle así, es la constitución del cristianismo. En otras palabras, Estados Unidos tiene una constitución. Se supone que cada país tiene una constitución. Pues el cristianismo tiene una constitución. Sermón del Monte. Ahí Jesús nos dice cómo debemos comportarnos, ¿no es cierto? Esas son nuestras guías. Por ahí corremos. Bien, entonces de ahí a lo mejor ya usted va llegando. ¿De dónde sale el nombre menonita? Sale del nombre de este varón. Menonita básicamente es alguien que se identifica con la teología
del señor Simon Meno. Eso poniéndolo muy sencillo, ¿no? Ok, para cerrar, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Primero, se debe seguir a Jesús en la vida diaria. Los domingos, el énfasis mío y de los otros pastores, tanto del primer culto, yo, Madeline, y cuando Christian o Marisol comparte, o el que comparta desde acá, nuestro interés, nuestro enfoque es Jesús. A veces hacemos un buen trabajo y a veces no, pero ese es el enfoque. El domingo cuando usted se llega a la iglesia es porque esta hora se enfoca exclusivamente en Él. ¿Está conmigo? Durante la semana estamos ocupados, tenemos las tareas del trabajo, ahora empiezan las escuelas, empiezan los que tienen niños, niñas, empiezan los deportes. La mente nuestra se va por diferentes áreas. El enfoque a cada domingo es Jesús de Nazaret. Amén. La Biblia es interpretada desde un punto de vista cristocéntrico. No es mirar la Biblia, pero tengo una preferencia en mi mente, eso se llama pretexto, y porque tengo una ideología, ahora voy a buscar un verso en la Biblia que me apoye para entonces decirle a usted lo que tiene que hacer. No. La Biblia se interpreta cristocéntrico. Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Está conmigo? Y por último, Jesús es aceptado como Salvador y Señor. Salvador. Ahora, voy terminando, va a ser muy claro. La salvación ofrecida por Jesús a nosotros todavía no se ha manifestado en su totalidad. Y por lo tanto, todavía no lo apreciamos tanto como debemos. ¿Está conmigo? La salvación ofrecida por Jesús tiene varias etapas. Lo primero y lo más principal es el perdón de pecados. Perdón de pecados. Las ofensas, yo he ofendido a Dios porque no me he comportado como he debido. Ahí entra Jesucristo y perdona mis ofensas contra Dios. Todo el ayer mío es borrado. Todas las locuras que cometí ayer son quitadas. Todas las manchas, todas las ofensas, todas las transgresiones contra Jesús son perdonadas por la sangre de Cristo. Esa es la primera. Segundo, la salvación de Jesucristo me pone en comunión con Dios Padre. Tercero, porque el Espíritu Santo ahora viene a mi vida, puedo pedirle perdón a quien he ofendido. Porque la relación entre tú y yo tiene que estar sana. Si yo quiero disfrutar de una vida plena en Cristo, yo tengo que olvidar, tengo que perdonar, tengo que soltar las ofensas. Tengo que perdonar y pedir perdón. Y 4, llega un momento cuando tú y yo seremos glorificados. Este cuerpo de sangre ya no será, aunque será cuerpo, ya no tendrás carne ni sangre, sino que va a ser glorificado. Y ya la gravedad no te va a detener. Ya no va a necesitar comer, no te va a dar sueño, no te va a dar sed. Es más, no va a tener dolor de espalda, ni de por acá, ni de por allá, de ningún lado. No sé si eso te va a hacer falta, pero ya no lo va a tener más, Esto va de gloria en gloria, dice el apóstol. Y cierro con esto. Jesús tiene que ser Señor. En otras palabras, el que me manda. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención.